Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Así es que siempre seamos generosos, aprendamos a compartir, aprendamos a dar, que eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Miren, quiero informar, antes del comentario, sobre algunas de las cosas del aspecto económico que dijo el presidente en la entrevista y sobre, dándole continuidad a lo que tiene que ver con Fitur, informar a la población, ya los restos de Gregorio Urbano Gilbert van a ser trasladados el próximo domingo 23, este domingo, serán trasladados al Panteón de la Patria. Se va a realizar ya la actividad formal en el Panteón a partir de las 9 desde las 8 de la mañana. Ahora mismo los restos están en el Museo Memorial de la Resistencia, en el Arzobispo Noel. Se le hará una guardia de honor a las 8 de la mañana del domingo, y a las 9 serán llevados a la Fortaleza Osama. Se hará una parada en la Fortaleza Osama y se hará un breve acto ahí. En la Fortaleza Osama Gilbert duró casi 5 años preso, y entonces vamos a hacerle también honores. Se hará un breve acto ahí y luego se hará una caminata desde la Fortaleza Osama hasta el Panteón de la Patria. Ambos están, uno al inicio de la calle Las Damas y otro al final de la calle Las Damas, y entonces depositaremos con todos los honores que implican los restos de Gregorio Urbano Gilbert en el Panteón de la Patria. Serán colocados justamente debajo de donde están los restos de el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y donde está la tumba de Francisco Alberto Camaño Deñó, que lógicamente no están los restos todavía ahí, sino que hay un epígrafe que dice que están en espera de los restos. Entonces, debajo de ellos dos, donde corresponde a ellos dos, estará el héroe nacional Gregorio Urbano Gilbert a partir de este domingo 23, que se hará, la actividad estará presidida por la ministra de Cultura, la licenciada Carmen Heredia, que es la presidenta de la Comisión de Exaltación nombrada por el presidente Luis Abinader para desarrollar todas estas actividades. Así que el próximo domingo ya estarán los restos de Gregorio Urbano Gilbert, donde siempre debieron estar, en el Panteón de la Patria. Miren, ayer el presidente Luis Abinader, en esa entrevista que le dio a los dos amigos y hermanos, Alicia y Uchi, daba una serie de informaciones interesantísimas, importantes, algunas con una base muy fuerte, otras llenas de muy buenas intenciones, como dijo Julio. Hay dos aspectos que yo quiero destacar. El primero, lo que tiene que ver con cuando él habló del incremento del salario mínimo. Decía el presidente que ha habido, cuando le preguntaban, que ha habido un incremento de una inflación, los precios, los artículos de primera necesidad se han incrementado de manera significativa, hay una especie de proceso de inflación que el gobierno no ha podido controlar, y entonces decía el presidente, bueno, nosotros estamos trabajando para controlar todo lo que tiene que ver con este proceso de inflación, pero una de las cosas que vamos a hacer, y hablaba del pacto social que se inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo antes de ayer, que precisamente uno de los aspectos es un aumento del salario mínimo como parte de la compensación de este proceso inflacionario. Y me parece interesante porque hay dos posiciones sobre el asunto del incremento de salario. Entre los economistas hay una posición que plantea que todo incremento salarial también produce inflación. Otros, entre los que yo me encuentro, entendemos que no, si sabe manejarse de acuerdo a los parámetros que tiene que ver con la economía. Lógicamente, esta es una situación muy especial. Por eso, ese incremento del salario mínimo tiene que evaluarse con sumo cuidado, aunque yo soy partidario de que sí, de que haya un incremento. Y lo manda la ley. Sí, y digo con mucho cuidado, claro, la ley lo manda en situaciones normales, estamos en una situación especial, por eso digo, en situaciones normales eso ni se discute, lo que se discute es el porcentaje. Pero en esta situación, digo que hay que tener algún nivel de cuidado, pero reitero, soy partidario y comparto y me gustó eso que dijo el presidente, pero hay que tener algunos elementos importantes. ¿Por qué? Porque es un incremento del salario mínimo, produce, aunque usted no quiera, una especie de en cascada de incremento de los otros salarios.
Algunas empresas no lo hacen, la mayoría sí lo hacen, pero algunas no lo hacen, pero al final de cuentas se les genera una situación más complicada y difícil, por lo que es evidente que un incremento del salario mínimo tiene que provocar necesariamente un incremento, aunque no sea en porcentaje muy alto, de los otros salarios. Es decir, hay un aumento salarial en la República Dominicana en este año. ¿Cómo debe manejarse? En función de la realidad de cada empresa. O sea, yo creo que ahora más que nunca sí debe verse los porcentajes en función de la realidad de las empresas. No puede ser 15% para todo el mundo, 20% para todo el mundo, 30% para todo el mundo. Yo pienso que ahí, y el sector, sobre todo los trabajadores, tiene que ser también un poco consciente. Es preferible 1000 veces tú tener un trabajador que gane más o menos bien a que esté desempleado. Porque muchas empresas, si le hacen un aumento desproporcional, lo que van a terminar haciendo es saliendo de una gran cantidad de trabajadores. Y el presidente ha dicho que una de sus metas es crear 1 millón de empleos. Entonces, ese 1 millón de empleos, o esa meta de crear muchos empleos, no sé si será 1 millón, pero bueno, crear muchos empleos tiene que corresponderse con las medidas que haga. Por eso, comparto esa inquietud, felicito al presidente por eso. Muy bien que discutamos el incremento del salario mínimo, pero que ahora tengamos un poquito más de cuidado. Ese pacto social que él inició creo que es una buena medida también, que ahí todos, ¿verdad?, cada uno plantee y pueda, yo decía, alguien tiene que ceder en un momento y el otro tendrá que ceder en otro, pero tiene que haber una actitud de ponerse de acuerdo en función de la realidad que estamos viviendo. El otro elemento importante desde el punto de vista económico que plantea el presidente es que la reforma fiscal no va a ser este año. Me parece una medida también correcta, forzada por las circunstancias. Es decir, este espejo de Colombia es una preocupación para todo el mundo y supongo que el presidente no quiere, ni nadie, ni él ni nadie, que haya un conflicto social en la República Dominicana que pueda afectar la estabilidad, que pueda afectar el proceso lento de recuperación, pero el proceso de recuperación que se está dando. Entonces, creo que ahí actuó con inteligencia y con sentido estratégico. Es decir, ahora mismo lo que podemos hacer es discutir, que todo el mundo plantee, que haya muchas ideas, que haya muchas cosas, y viendo el próximo presupuesto, que fue lo que dijo el presidente, también me parece correcto, veamos qué es posible hacer. Yo reitero que lo más conveniente en una situación como esta es una reforma fiscal de baja intensidad, como decía el profesor universitario, vicedecano de la UNA, de baja intensidad. El presidente decía, nosotros no solamente vamos a poner impuestos, también vamos a reducir gastos. El gasto del gobierno lo vamos a cualificar. Eso es una palabra. Al final de cuentas, todos los presidentes dicen eso y al final de cuentas ninguno cualifica el gasto. Eso es una expresión genérica. Lo concreto es ver en el presupuesto qué es lo concreto de verdad que se va a economizar, qué es lo concreto de verdad que vamos a ponerle impuestos, qué es lo concreto de verdad que va a generar. Imagino decía, hay mucha bulla con algunos impuestos porque no producen nada. Usted puede hacer muchísima bulla y decir que le va a poner un impuesto a tal cosa que le va a dejar más problemas que reales ingresos. Los que producen buenos ingresos para el gobierno son los que generan más preocupaciones. Los impuestos directos al consumo o selectivos al consumo o directos a la población con sus ingresos. Esos son los que generan mucho, pero generan problemas. Entonces ahí también tiene que haber una especie de pacto. El pacto social no puede ser solamente para aumentar los salarios o para los problemas de la seguridad social. El pacto social y político tiene que ser para todo, incluido esa reforma fiscal y el próximo presupuesto, que digamos va a ser el punto de partida concreto de la reforma fiscal o los impuestos que se van a plantear o el aumento de los ingresos del gobierno. Y entonces ahí es que vamos a discutir de manera concreta. El presidente, evidentemente, cuando hablaba de este caso, se le veía, pues, una cosa es el lenguaje hablado y otra es el lenguaje corporal. Yo estaba atendiendo las dos cosas en ese momento. Y evidentemente que el presidente tiene una gran preocupación en este tema. Si usted, cuando pueda ver, mire en el momento en el que está hablando de eso. Incluso hay algunos momentos donde tiene tanto cuidado que piensa 2 o 3 veces lo que va a decir. Él que de verdad que habla mucho y rápido. Hay 2 o 3 momentos donde siente que tiene que tener cuidado con lo que va a decir, porque este tema es sumamente complicado, por lo que tiene, por lo que significa, por a quién es que vamos a afectar desde el punto de vista impositivo, quién va a tener que sacrificarse,
que el gobierno también va a tener que sacrificarse, que hay sectores económicos que están dirigiendo la política económica del gobierno que probablemente van a defender al empresariado. Es decir, son demasiadas cosas. Y un presidente es, digamos, una especie de concertador de muchos intereses enfrentados, porque eso es lo que es el presidente. Yo recuerdo como ahora que cuando el presidente Danilo Medina ganó las elecciones en el 2012, como al año y medio, fui a visitarlo a Palacio. Y cuando llego a su despacho, le digo, presidente, ¿cómo está usted? Y me dice, bueno, Eury, este papel que yo tengo aquí es de conciliador de muchísimos intereses, tratando de hacerlo lo mejor posible. Porque ciertamente, señores, un presidente es una situación. Imagínense cómo está el presidente con esta situación del diputado. Imagínense cómo está el presidente con esta situación de la lotería. Imagínense cómo está el presidente tratando de hacer muchas cosas, teniendo, señores, 12,000 millones de dólares en la reserva del Banco Central y no pudiendo ni siquiera implementar rápidamente una obra. Es una situación difícil y compleja que hay que entenderlo. Por lo menos estaba de buen ánimo en sentido general. Qué bueno. Y por lo menos mostró optimismo. Y eso es importante para la población. Y confianza en que va a haber una recuperación rápida. La explicación que dio de varias situaciones, lógicamente no podía dar otras explicaciones más amplias que esas, que las que dio. Pero en estos dos aspectos, me parece que habló muy bien, con una visión clara en ese aspecto, y tratando de sortear las dificultades que implican esos dos temas muy difíciles, muy complicados y que pueden generar situaciones graves. Hablo del incremento del salario mínimo y la implementación de la reforma. Él no habló de eso. Fiscal. Él no habló de eso. Ahí faltó una preguntita, porque ¿Cuál? el que tiene boca no manda a soplar. ¿Cuál pregunta? Bueno, porque el salario que él maneja no es el privado. El salario que él maneja y en el que él influye, bueno, él influye en todo, pero el que él maneja es el de los empleados públicos. Entonces, si tú estás hablando de incremento salarial, Es a todo el mundo. es a todo el mundo. Claro. Entonces, Pero creo que se refirió, por ley aquí deben revisarse los salarios mínimos por el Código Laboral cada 2 años. Toca ahora en julio. En junio, Y doctor. entonces se constituyó una comisión, se reactivó la Comisión Nacional de Empleo, si ustedes se fijan, hace 2 semanas, y ya estamos en la entrada de la discusión. No, el pacto del martes fue para eso. Estamos El en la parte. entrada de la discusión del Desde que salario mínimo en el sector privado. Creo que se refirió a eso, además de los aumentos salariales en el sector público. Pero esa es una discusión tripartita. Pero eso es verdad que lo dejó de lado, eso es verdad. Tú tienes razón, Julio. El salario que él maneja, El que él puede resolver de manera inmediata. el Exacto. que él maneja y en el que él tiene que pregonar con el ejemplo, porque si él le quiere decir al sector privado, miren, Aumento. hay que aumentar el salario mínimo. Eso es verdad, tienes razón, Julio. ahí. No puede ser que tú siendo el principal Deja empleador, el tuyo igualito. deja el tuyo igualito. Eso es verdad, tienes razón. Julio tiene toda la razón. Es verdad. Tú Y tienes que faltó decir, esa mira, pregunta, es cierto. Nosotros vamos a empezar dando el ejemplo por el sector. Exacto. Perfecto. Un 10%, un 15%. Decir que el problema del salario está en el sector privado, nada más. No, eso es verdad. No sé. Eso es verdad. Entonces, por eso digo, Pero, este tema tiene Eury, muchas aristas Eury, y ojalá Eury, que a todas esas propósito de lo aristas que dice sean manejadas de la mejor Eury. manera. Porque a nadie, reitero, a nadie, ni al presidente, ni al PRM, ni al PLD, ni al país, ni a ninguno de nosotros le conviene que en la República Dominicana haya un conflicto social. Una situación de conflicto social nos afecta a todos. Afecta la reactivación de la economía y a final de cuentas nos crea una desestabilización que puede impactar de manera negativa en toda la producción, en el turismo, en la producción agropecuaria, en la producción industrial y echar hacia atrás todo lo que podemos lograr en términos de adelantos económicos. Así que qué bueno que el presidente planteó estas cosas de esta manera y ojalá sigan esa orientación de ser un concertador de todos los intereses y que sea de la mejor manera posible. Y finalmente, su posición sobre las 3 causales, como decía María Elena, al preguntarle él dijo muy claro, yo lo estoy diciendo desde el principio, él no va a vetar la ley. La ley va a salir sin las 3 causales. Seguro yo estoy de eso. Seguro porque es sencillo. Hay 120 diputados aprobados en la Cámara de Diputados y hay 21 senadores que están prohibidas. No hay posibilidad ninguna. Cada vez que se ha planteado el Código Penal ha salido sin las 3 causales. Fue Leonel y Danilo que metían la pata los dos, vetando la ley, que deben estarlo lamentando. Luis Abinader va a actuar con inteligencia. Él está con las 3 causales, lo dice, yo estoy con las 3 causales. Ahora, yo necesito mi código. O el código, no mi código. Yo necesito el código. Para poder desarrollar los otros proyectos, él necesita el código. Entonces, por un asunto de las 3 causales, él va a parar el código. No.
Se va por abajo el código sin las 3 causales y el presidente, ustedes van a ver, Marielena ya parece que se convenció. Yo lo estoy diciendo hace tiempo. Luis Abinader va a actuar diferente a Leonel y Danilo. Eury. Y correctamente. Dime. Que no es que no me convenza de que eso es lo ideal, sino que es lo que va a pasar. No, yo te dije que te convenciste de que él lo va a hacer. No de que lo ideal para ti. Lo único que digo, con lo de Provida, el término me provoca ruido porque Provida somos todos. Provida somos todos. Pero bueno, respeto que lo llame así. Con lo del salario que te quería decir ahorita, cuando Julio comentó, sí. Recuerdo que el presidente ha dicho, vamos a aumentar el salario mínimo y le vamos a solicitar al sector privado que haga lo mismo. Esto no es garantía de que en la Comisión Nacional de Salarios o en ese diálogo tripartito se logre, pero parece ser que la posición gubernamental es sugerir un aumento. Hay que ver en ese pulso que vemos cada 2 años que se logrará. Vamos a ver, ojalá sí. Por eso digo, es concertar intereses ahí. La participación del gobierno en el pulso es un avance histórico, porque lo que ha pasado. No, y con una actitud receptiva del gobierno, sí hay. Porque lo que ha pasado, lamentablemente, en los gobiernos anteriores, es que el gobierno se hacía el loco. Y tú veías una discusión entre la representación sindical muy débil y el sector patronal con muchísima incidencia en los medios de comunicación y el gobierno no se enteraba. Bueno, el gobierno es parte de la discusión, pero es un mediador entre la discusión y no puede perder ese rol. Pero no fijaba ningún tipo de posición. Es mediador. No puede perder ese rol. Tratar de que se pongan de acuerdo. Es parte del comité. Del comité, sí. Es parte del comité. Pero media entre esos intereses y ese es el papel del gobierno. Media, pero imagínate, una mediación que no tenga ningún tipo de posición ni visión sobre el tema del salario, el principal mecanismo para enfrentar la pobreza. El gobierno habló muchísimo de enfrentar la pobreza. Y el mecanismo internacional, mundial, para enfrentarles el salario. No, Jonathan, el gobierno siempre estuvo de acuerdo con incremento salarial. Todos los gobiernos, los anteriores. En la discusión siempre el gobierno dice hay que aumentarlo. Ahora, el media en los porcentajes, porque el sector laboral dice un porcentaje y el sector del patrono dice otro. Pero el gobierno, siempre el mediador, siempre el ministro de Trabajo que ha estado en discusión, está de acuerdo con que se incremente. Vamos a googlearlo a ver si está. Búscalo para que tú veas. Los últimos 3 ministros. Búscalo para que tú veas todos. El problema era el porcentaje, siempre. El problema era el porcentaje. Y ahora, ¿qué pasa? El presidente da una visión más clara porque habla de antes de empezar a discutir. Pero en el fondo, el gobierno lo que va es a concertar, y yo reitero, con cuidado, porque en este tiempo, aunque es necesario un aumento salarial, hay que tomar en cuenta más detalles que nunca por la situación de crisis que estamos viviendo. Bien. Bueno, señores, nosotros vamos a Fitur en breve. Nos vamos a Fitur. En breve vamos a entrar en comunicación con el licenciado Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas. Un poco más tarde vamos a entrar en comunicación con el ministro Ito Bisonó. Nosotros este año no hicimos nuestra transmisión directa desde Fitur por la situación de la pandemia. Esperamos que ya el año próximo haya mejores condiciones para poder entonces estar presente en Fitur. Desde allá pues transmitiendo nuestro programa, pero siempre hemos dado apoyo a esta feria muy importante para la República Dominicana, que como otros países presenta allí sus ofertas, se pone en sintonía con los cambios que se están produciendo en el mercado turístico y realmente tenemos un papel muy importante siempre en estas ferias en Fitur.